Bueno, buen día. Azucena, felicitaciones. Ah, no, está ahí, pero no, hay que buscar algo, pues no. ¿Ella es la directora? No tiene cargo de gestión, pero ha trabajado mucho. Mucho, claro. Existe gracias a su fe. Claro. Si hay sección en Bariloche, gracias a su cena. Digámoslo ahora cuando viene, así. Ah, ¿no está todavía? Todavía no está. Bueno, estuvimos trabajando muchísimo estos días en esta clase. Bueno, Gerardo tomó el lunes pasado la, la segunda parte, hizo todo el desarrollo de la negación del cogito con la ley de Morgan, trabajó el grupo de Klein, hizo toda la demostración de los pasos que va dando Lacan ahí, y la primera parte de la clase, los tres primeros apartados, que tienen una serie de dificultades, las fuimos trabajando, esencialmente para situar este punto que dice Lacan aquí, y lo voy a leer. Dice, para decirlo de inmediato, a la luz de la interrogación que hacemos partir del examen del cogito, verán distinguirse estas dos formas que se superponen y se confunden demasiado fácilmente, llamadas el inconsciente y el ello. Parece que esta frase es central, capital para los desarrollos que vamos a ir trabajando hoy, fundamentalmente en este punto, ¿no? Que el inconsciente y el ello se superponen fácilmente, se confunden, y Lacan va a hacer el esfuerzo aquí de ir situándolas. Hola, Susana, buen día. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Hola, Gracias a hola, vos buen se día. pudo Buen fundar día a todos. Buen día. Hola. Decíamos Carlos, que gracias a vos perdón, se pudo fundar en Bariloche una sección, ¿no? Una sección. Claro. Sí. Sin vos eso hubiese sido imposible. No te escuchamos, Susana. Estás muteada. ya. Estás muteada, Susana. Digo que a veces nos toca estar en el lugar y en el momento adecuado, pero hay mucha gente que me acompañó. Lacan no se nombraba. Cuando yo llegué a Bariloche era algo como así raro y una mala palabra, más que nada, ¿no? Pero bueno, acá estamos. A vos te pasó lo mismo que a mí en La Plata. Ajá. ¿No? Cuando yo llegué a La Plata no existía el lacanismo o los lacanianos. Y en Bariloche vos también. Vos hiciste un paso más que Exactamente. llevaste el psicoanálisis a Bariloche. Porque en La Plata Además, había psicoanálisis, pero no había Lacan. claro. A mí me pasó algo recuperé, recordé estos días. Yo llegué, había una institución que era ecléctica, ¿no? Bueno, me metí ahí, por supuesto, y en un momento que digo algo y alguien me dice, ah, eso es Lacan, pero con una manera como decir, eso es mierda, más o menos. Entonces yo que venía de decir, yo leo a Freud y yo leo Lacan, porque decirme freudiana o lacaniana era demasiado, ahí dije, soy lacaniana. Ante eso dije, yo soy lacaniana, y bueno, ahí empezó el baile. Bien, un aplauso nuestro, ¿eh? Bravo. Gracias. Bueno, ¿quién lee? Sí, leo. Y esto también. Sí, dale. ¿Qué querías Lo creer? de Miller. Estamos en la clase 4. Entonces, 6, perdón. Así de dormidos, arrancamos.
Dice, la unión, la intersección y su negación del ser al yo, el detritus, ser del hombre, el fantasma, soporte de la pulsión, y los dos no yo. Dice, los dejé en la operación de alienación, que definí bajo la forma de una elección forzada, que se ilustra haciendo que recaiga en una alternativa que desemboca en una falta esencial. Al menos les anuncié que retomaré esta forma a propósito de la alternativa con que traduzco el cogito cartesiano, que es la siguiente. O no pienso, o no soy. Un lógico formado en lógica simbólica reconocerá la transformación del cogito en esta alternativa, ya que responde a la fórmula que De Morgan reveló por primera vez a mediados del siglo pasado. Lo que ella enuncia representaba un verdadero descubrimiento, y hasta entonces nunca había sido producida bajo esta forma dentro del registro de la lógica. Representamos aquí dos proposiciones, A y B. El campo de lo que se expresa en cada una está ilustrado por medio de un círculo que cubre un área. La de la izquierda representa la unión de A y B. Como ustedes ven, no es la suma. Dado que puede haber una parte común a ambas, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes dicen, por ejemplo, que no es verdadero que A y B puedan sostenerse en forma conjunta, ello aquí equivale a negar su unión. La intersección es otra cosa, aquí representada a la derecha. Es lo que se superpone de los dos círculos. Pues bien, ahí le está mostrando a Carlos el dibujo que hay. Pues bien, el enunciado de De Morgan afirma que la negación de la intersección es la unión entre la negación de A, que es la parte derecha de B en el esquema de la izquierda, y la negación de B, que es la parte izquierda de A en el diagrama del medio. El tercer diagrama representa exactamente la unión de ambas partes. Perdón, esta es la página 94, ¿sí? Del seminario 14. En la última figura ven que un sector queda exceptuado. Es el complemento de la unión entre las dos negaciones. La parte blanca ahí en el dibujo. Corresponde a lo que fue negado al principio, a saber, el campo de la intersección entre A y B. Esta fórmula tan sencilla adquirió tal alcance en los desarrollos de la lógica simbólica que allí se la considera fundamental. ¿Cómo? Alguien habló. Que allí se la considera fundamental en virtud de lo que se llama el principio de dualidad. Ahí para ahí tenemos un poco de duda. Carlos, Sí, ¿podés acercarlo lo que estabas mostrando recién? ahora lo vamos a poner en el pizarrón y lo mostramos. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? ¿Ahí se ve en la cámara el dibujo? Ahí le saqué una foto y se lo puedo subir al drive. No se ve. No se ve nada. No. Ahí vemos esta intersección de lo que es A y B. Ahí sí. Bien. Entonces podemos decir que esto es pienso y esto es soy. ¿Sí? Pienso y soy, digamos, intersección.
¿Qué es lo que implica hacer la transformada de Morgan? Tenemos A, tenemos B, tenemos el valor de A y B, y la negación, que nos la plantea Lacan como no A o no B. Vamos a ver cómo son equivalentes. Esto es verdadero, falso, verdadero, falso, para poder ver todos los casos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, A y B, es decir, pienso y soy, pienso soy, pienso entonces soy en el sentido de que se implican una y otra, es verdadero en el caso de que A y B son verdaderas. Y resulta falso en cualquier otro. Ahora bien, no A o no B, el O se hace verdadero siempre que cualquiera de los dos valores sea verdadero. Es decir, tenemos que esto sería, bueno, vamos a hacerlo por partes. No A entonces sería falso, verdadero, y esto sería falso, falso, verdadero, verdadero. Lo cual, el O de estas dos nos da que acá las dos son falsas, lo cual, entonces, sería verdadero entonces, segundo caso, de que están las dos negadas. Falso, falso, falso. Todo depende de la negación. Es decir, las dos tablas de verdad resultan equivalentes. Por eso vale la transformada de Morgan. Simplemente lo que quiere decir es el principio de dualidad, que son dos maneras de decir lo mismo. Son dos maneras lógicamente equivalentes. Es decir, la unión de A y B, es decir, A y B, es lo mismo que decir no A o no B. Bien. Paréntesis hecho, seguimos. Sí, la única cosa que yo agregaría es por qué no explicás que la reunión no es la suma, Bueno, a que ver. dice Lacan al principio. Porque la reunión no es la suma en el sentido de que no se trata de la cantidad de elementos que podemos juntar acá, digamos, en uno y otro, sino que efectivamente hay elementos que se repiten en uno y otro conjunto. En ese sentido, se los descartarían, por así decirlo. Los elementos que se repiten en uno y otro quedan dentro de la intersección, pero no cuentan como un valor aparte, sino que quedan como dentro de el ejemplar que representa todos esos elementos. Es decir, si yo tengo junto los lápices de dos cajas y me importa, lo que me interesa es saber la unión de entre las dos cajas, qué colores tengo, lo único que va a quedar notado ahí en la intersección es un color de cada uno de los lápices, por más que tenga dos en cada caja. Si tengo un azul en cada caja, queda azul simplemente. Es decir, no sumo el numeral de los lápices, sino los ejemplares, los distintos ejemplares que hay. Y eso tiene mucha importancia en esto. Primero que la clase no es la teoría de conjuntos. Y en la teoría de conjuntos, los elementos están reducidos a el rasgo unario, porque los lápices azules, ¿sí? Azul es el rasgo unario de lápices, ¿no? No es la clase de los lápices, es el conjunto de los lápices. Y en el conjunto
los objetos quedan reducidos a su rasgo unario. Este pasaje es muy importante, que es el pasaje que va a marcar Lacan, ¿no? Siguiendo a Freud en el segundo tipo de identificación, en la relación entre el rasgo unario, que marca no la identidad, sino la identificación. Los lápices no son idénticos a sí mismos, sino cuando los reúno son todos reducidos a su rasgo diferencial. Lo que pasa que no es una diferencia ni cuantitativa ni cualitativa. Cuantitativa es la de la clase, por ejemplo, la cantidad de lápices. No es cualitativa porque el azul no funciona como una cualidad diferente a otros, sino como un marco, como una representación distintiva, ¿no? Que hace reducir cada objeto a ser uno. ¿Eh? Sí, perdón, digamos. Esta fórmula tan sencilla adquirió tal alcance en los desarrollos de la lógica simbólica, que así se considera fundamental en virtud de lo que se llama el principio de dualidad. Les indicaré cómo se la expresa en su forma más general cuando, más allá de la simple literalización que implica el manejo de la lógica proposicional, la llevamos al plano de la teoría de conjuntos. ¿Qué fue lo que permitió la teoría de conjuntos devenir el fundamento del desarrollo del pensamiento matemático? El hecho de que introduce en forma enmascarada, cabe decir, lo que enseña a distinguir del sujeto del enunciado a título del sujeto de la enunciación. En los enunciados primarios, en la definición del conjunto como tal, este sujeto de la enunciación está, en cierto modo, congelado. Ni siquiera desaparece, se mantiene implicado en ellos. Y esto es lo que permite a la teoría de conjuntos plegar la exposición del desarrollo del pensamiento matemático y asegurar su coherencia. Gracias. Otra cosa, por supuesto, es el progreso de invención, el progreso característico del razonamiento matemático. Que digan lo que digan, no es el de una tautología. El razonamiento matemático tiene su propia fecundidad. Se aparta del plano puramente deductivo, por medio de ese mecanismo, esa manera que es esencial y que se llama razonamiento por recurrencia, o también, para usar el término de Poincaré, inducción completa. Ahí termino el párrafo y lo explico. Esto, para desarrollarse, exige recurrir a la temporalidad, ya que lo crucial del razonamiento por recurrencia es que se funda en un proceso expandido e indefinidamente repetido. A ver, ¿qué quiere decir esto? La inducción, vamos por partes. ¿Qué es la deducción? La deducción parte de un todo hacia una parte. Es decir, uno dice, por ejemplo, el silogismo clásico: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso es una deducción. Uno asegura, por este formalismo que tiene las premisas, que lo que se sostiene en la conclusión es verdad, más allá del contenido, eso habrá que verlo aparte. Ahora bien, ¿qué dice la inducción? La inducción dice que, en definitiva, me da un cierto grado de seguridad acerca de la conclusión, pero no me garantiza nada. Es decir, si yo veo que suelto el lápiz y cae, vuelvo a soltarlo y cae, y así sucesivamente. Digamos que la cantidad de veces que yo diga cayó el lápiz, cayó el lápiz, cayó el lápiz, me da una cierta seguridad para decir que la próxima vez que vaya a soltar el lápiz, este va a caer. Ahora bien, lo que se plantea con la inducción completa
es en definitiva una suerte de necesidad. Porque, a ver, que yo suelte el lápiz y este caiga, no hay nada necesario allí. Primero tengo que poder soltar el lápiz. Segundo, puede caer más allá de que yo lo suelte o no. Es decir, que yo encuentre el lápiz caído no quiere decir que yo lo haya soltado. La inducción completa lo que plantea es que si yo, por ejemplo, tengo una bolsa de bolitas, saco una blanca, saco otra y es blanca, saco otra y es blanca, yo lo que digo es que entonces, esto que se aplica a este número reducido de elementos, se aplica a todo el conjunto. Es decir, cada vez que yo vaya a sacar una bolita, esta va a ser blanca. Esto lo que quiere decir es que, en definitiva, no hay una seguridad de ello. Sin embargo, lo que se plantea es que efectivamente tiene el carácter de, digamos, una suerte de ley, una suerte de regularidad. El tema es que yo no puedo deducir eso, sino que solo puedo comprobarlo. Es decir, revisar que cada vez que saque una bolita, esta sea blanca. Con los números naturales. Con los números, por ejemplo, a ver, yo digo que cualquier número que sea divisible por 2 es par. Bueno, en todo caso que hay infinitos números pares, digamos. ¿Cómo lo compruebo? Efectivamente, yo digo, se aplica este número, puedo dividirlo por 2, entonces es par. Se aplica el número siguiente, al 4, es divisible por 2, es par, lo pongo dentro del conjunto. Y el tema es que, en definitiva, yo puedo seguir buscando número tras número tras número y efectivamente decidir sobre ese número si es par o no. Y el tema es que precisamente ese conjunto es infinito. No importa que sean los pares solamente. Hay infinidad de pares. Y que es infinito en este caso quiere decir que siempre hay un... Azucena tiene que irse. Bueno, ¿Sí? suerte. ¿Quién se tiene que ir? Azucena. Ah. Que es infinito quiere decir que en todo caso siempre voy a encontrar un ejemplar más que no haya tenido en cuenta. El tema es que la inducción completa dice que cualquier elemento que yo vaya a encontrar va a cumplir con esta propiedad que planteo a partir de esta base de estos elementos discretos, de estos elementos contables. Yo, para bajar un poco a lo nuestro, te voy a hacer esta pregunta. De hecho, lo que vos demostrás y lo que estás diciendo con la inducción completa es que parte siempre de la necesidad de repetir infinitamente una operación. Es cierto que ahí es donde se detiene la matemática, porque la matemática no puede hacer cálculos con el infinito. Digamos. Mucho decir, pero sí, digamos. Bueno, pero sí con la teoría de conjuntos. Sí. Porque en la teoría de conjuntos, gracias a Cantor, justamente, lo que se puede es sostener que no hay un solo infinito, que hay infinitos numerables e infinitos no numerables. Aquellos finitos numerables hacen un todo, ¿no? Porque yo puedo decir que para cada número entero, 1, 2, 3, 4, corresponde siempre en relación biunívoca un número impar, un número par. Y esos no cabe duda que es un conjunto infinito, pero es un conjunto, un todo. ¿Sí? Digo esto porque es muy importante para este punto que digo después. En cambio, si yo digo, pongo en relación biunívoca los números naturales 1, 2, 3, 4 con las fracciones 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, no cabe duda intuitivamente
que hay mucho más números fraccionarios que números enteros. Con lo cual es lo que llamó Cantor Aleph 0 y Aleph 1. ¿Por qué es importante esto? Porque inclusive en los conjuntos infinitos hay una diferencia entre un goce numerable, que es el goce fálico, que es el que prácticamente trabajamos con la lógica del fantasma, y un goce no numerable, que es el Aleph 1, y que es un ejemplo mismo de lo que es el goce femenino. Y entonces, entre ese goce numerable y el goce no numerable, no hay posibilidad de hacer un conjunto que sostenga una relación. O sea, son varas. Eso quiere decir no hay relación sexual. Claro. ¿No? Por eso lo traigo. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, a ver, me parece que precisamente el ejercicio que no está diciendo, que plantea Lacan en relación a esto de la definición de conjunto como tal, en relación al sujeto, Claro. que queda congelado. Leo de vuelta este párrafo. ¿Qué fue lo que permitió la teoría de conjuntos devenir el fundamento del desarrollo del pensamiento matemático? El hecho de que introduce de forma enmascarada, cabe decir, lo que enseña a distinguir del sujeto del enunciado a título del sujeto de la enunciación. En los enunciados primarios, en la definición del conjunto como tal, este sujeto de la enunciación está, en cierto modo, congelado. Ni siquiera desaparece, se mantiene implicado en ellos. Y esto es lo que permite a la teoría de conjuntos desplegar la exposición del desarrollo del pensamiento matemático según sus coherencias. Que es lo que se puede leer con el texto de sutura de Emiliano. Digo, se puede pensar en ese sentido, tanto que sujeto, referencia al sujeto, este conjunto como aquel que representaría el universo de discurso, Claro. es decir, el conjunto de todos los significantes, Claro. o el otro. Pero Que de vuelta, que el problema que trae es la paradoja de Russell, sí. digamos. Hay, en definitiva, la del barbero que no sabe, que afeita a todos, pero no se afeita a sí mismo. ¿Cuál es el problema esto de que el sujeto está congelado en la construcción del conjunto? Quiere decir que los elementos se escriben de uno u otro lado, ya sea dentro o fuera de él. Ahora bien, ¿qué hacemos con el barbero? ¿Va adentro o va afuera del conjunto? Si lo escribimos afuera, tiene que ir adentro. Si lo escribimos adentro, tiene que ir afuera. Pero el punto de detención en el que se hace esa escritura implica que ese conjunto sea o no coherente. Cuyo caso, entonces, es decir, nunca puede ser coherente ese conjunto, porque está el problema del barbero. Ahora bien, en relación al sujeto, entonces, el problema está de qué significante lo representa. Digamos, parecería que haría falta un significante para poder decir que están todos, que se represente a sí mismo. Y eso no se puede hacer, pero sí se puede escribir. Ese es el punto, ese es un punto sumamente importante, ¿no? Que es que hay una escritura lógica de ese sujeto, ¿sí? Pero no se lo puede poner en universal. ¿No? Siempre queda afuera o adentro, afuera o adentro. ¿No? Ese es el uno en más, ¿no? Que vinimos trabajando todo el tiempo hasta aquí. ¿Sí? ¿Un poco más? O sea, el sujeto es el uno más. Sí, ¿no? Sí, funciona como aquello que intenta de manera asintótica cerrar el conjunto, pero nunca llega a dar el valor. Nunca Ahora, puede decir claro, qué es lo que lo representa. lo que quiere también, por eso le interesa la teoría de Jacobson, del shifter
y de la enunciado de enunciación, porque es cierto, el Y del enunciado marca el sujeto de la enunciación, pero jamás lo puede significar. Y ese es el punto importante, que el sujeto de la enunciación no puede ser significado. Y esto es parte de lo que va a venir el desarrollo después, que seguramente a ver si lo podemos deducir. Pero es un punto esencial, ¿no? Que es para la lingüística lo mismo. El sujeto, como shifter, como embriague, como esa partícula que no tiene sentido, pero marca al sujeto de la enunciación, no tiene enunciado, o sea, no puede ser dicho, ¿no? Hay decir, pero no hay dicho. Sí, un poco más. Sí. Otra cosa, por supuesto, es el progreso de invención, el proceso característico del razonamiento matemático. Bueno, esto ya lo repito. Que digan lo que digan, no es el de una tautología. Perdón, acá simplemente para aclarar por qué sostiene esto que no es una tautología. Porque la tautología, en definitiva, no necesita de ningún tiempo. ¿Por qué? Porque no necesita ninguna comprobación. La tautología, todo lo que se diga a partir de allí es necesario. Es decir, no es que uno, por decirlo de alguna forma, va a agarrar a todos los hombres, revisa a Sócrates de que sea hombre, y entonces puede decir que es mortal. Digamos, que Sócrates sea hombre y que Sócrates sea mortal, ya está implicado en el conjunto de todos los hombres son mortales. Sí, Básicamente, uno cuando deduce es redundante. Dice, boludeces que ya están dichas. y es una crítica tanto a la matemática como a la filosofía kantiana. ¿Por qué? Porque si la matemática no es tautológica, no hay principio de identidad. A no es igual a A, ¿sí? Y no hay pensamiento, no hay pensamiento como ese analítico a priori, ¿no? Pese que para Kant sí, lo que no hay es pensamiento sintético a priori, pero hay pensamiento analítico a priori. Y lo que estamos negando, ya que la antifilosofía es una materia de formación del analista, es que haya pensamiento analítico a priori. Y vaya de redundancia, no es un detalle. Kant no habla de pensamiento analítico a priori igual de Sí. posteriori, sino que son juicios. Juicios, no hay... Es decir, son afirmaciones. Claro. Sí, y no es posible afirmar la identidad. Perdón, pero a lo que voy. Son citas. Son citas, sí. Eso pero también para Bueno, el debate del 10 digámoslo, de julio. son enunciados, no son enunciaciones. Ya vamos a retomar dónde encaja eso. Eso. Pero sí que lo tengamos bien en cuenta eso, ¿no? Que el tema de sostener que no hay tautología en la matemática es sostener que no hay principio de identidad. Que 2 no es igual a 2, ¿no? Que 4 no es igual a 4, así como Lacan no es igual a Lacan, dice él, ¿no? Pero todo el edificio lógico que se va a construir es a partir de la negación, la lógica del fantasma se construye a partir de la negación de la tautología. Así como en Freud, el inconsciente se construye a partir de la explicación del sueño, de que no hay principio de contradicción a nivel del inconsciente. Acá hay otro paso en Lacan, que lo ha negado es el principio de la identidad. No hay identidad. Casi es un eslogan que podríamos sostener, no hay identidad, hay identificación. O, para mí, eso me atrevo a decirlo, no hay identidad, hay semblantes.
Sí. Página 95. Lo que se busca en el nivel de la teoría de conjuntos es apenas un aparato que permita simbolizar lo que el desarrollo matemático asegura. Y esto requiere asegurar la existencia de lo que en el acto de la enunciación se aísla como sujeto, el sujeto de la enunciación, en la medida en que es diferente de esa punta donde podemos reconocerlo en el enunciado. La existencia del sujeto del enunciado está asegurada de manera velada en la noción de conjunto. La existencia del sujeto del enunciado está asegurada de manera velada en la noción de conjunto. Y muy precisamente por cuanto ésta se funde la posibilidad del conjunto vacío como tal. Eso explicar un poco. Vamos por partes. ¿Por qué hay que explicarlo? Porque el sujeto es el conjunto vacío. Claro, digamos, que pueda haber enunciado requiere que pueda haber conjunto vacío, que pueda, digamos, no haber, por así decirlo. Claro. De vuelta, de recuerdo lo que veníamos trabajando en las clases anteriores, la falta, el no haber, se funda en el significante, no la nombra, la funda. ¿Sí? Es decir, que para que haya sujeto esta posibilidad de conjunto vacío a llenar por cualquier significante, digamos, por cualquier S2, necesariamente primero tiene que haber Es el lugar de la falta. el lugar de falta, sí. Sí, pero por eso yo lo que diría es que como tarea para el hogar, leamos nuevamente, no lo vamos a hacer acá, el texto de Miller, la sutura. Porque en la sutura, para dar cuenta de lo que vos estás diciendo, la gran pregunta que se hace Frege es ¿cómo construir el cero? ¿Y cómo lo construye? Diciendo un objeto no idéntico a sí mismo. O sea, un objeto que contradiga el principio de identidad, porque objeto es objeto aquel que es idéntico a sí mismo. Tal es así que decíamos hace un poco en broma, mi maestro Ciarreta de filosofía decía, no puede ser un objeto no idéntico, un objeto, un ovni, ¿no? Un objeto no identificado, porque si no está identificado, ¿cómo sabemos que es un objeto? ¿No? Y entonces, es interesante ese chiste, porque creo que ahora lo cambiaron justamente por eso. Sí. Es algo así como fenómeno atmosférico indefinido. Una cosa así. Si fuese algo distinto. Es distinto, pero se sabe qué es. Pero lo importante es que convocar a la no identidad es convocar al cero que vale como uno y que es el sujeto que se transmuta a través de la cadena significante de los números naturales. ¿No? Porque es el cero que vale como uno, que podamos pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Pero siempre excluyendo eso. Un ejemplo muy sencillo es, ahora, en muy poco tiempo, el mes que viene, yo cumplo 78 años. ¿Cumplo 78 años o ya se terminaron los 78 y empiezan los 79? En realidad empiezan los 79, porque los 78 yo los transcurrí, y ahí se ve bien el sujeto, que es el cero, que cuenta como uno. Bueno, otra manera en todo caso, ¿cuál es el problema con el cálculo por cero? La división por cero. Es infinito. No, la división por cero no es que es infinita, es que es indeterminada. Claro, porque todos los números... Que sea indeterminada no quiere decir que no tiene resolución, sino que puede ser cualquier cosa, puede tomar cualquier valor. Cualquier valor, claro. Pero estas cosas que parecen simplemente juegos son sumamente importantes para la lógica del fantasma. Primero de todo porque caracteriza que el sujeto no es sustancial, que el sujeto es ese vacío que nos permite contar. El sujeto es ese y fijo que no se puede significar. Si ustedes piensan eso,
hay que repensar muchas cosas. Por ejemplo, en la escuela, ¿qué hay? ¿Sujetos o unos? Simplemente eso. ¿Qué se trata una escuela? ¿De sujetos en transferencia o de sujetos que están más allá de la transferencia y que se sostienen como uno? Digamos, la pregunta es en qué se sostiene la escuela, si en el saber o en el goce. Exactamente. Lleva a eso, a fin de cuentas. También un análisis. A ver, Lo ¿en qué se mismo es un sostiene? análisis. Pero lo mismo sostener un análisis en el saber, en el sujeto, que sostenerlo en el goce. Claro. No es lo mismo, ¿no? El 10 de junio, al cual están todos invitados, y la presencia de ustedes acá en León sería muy interesante, porque es una actividad nocturna de León, diurna, de León, el 10 de julio. ¿Qué? 10 de julio. Julio, sí. Es una actividad diurna de León. Vamos a pasar la conferencia de Miller para poder charlar con ella. Bueno, tiempo, ¿no? Sí. Volvamos a la transformación de De Morgan y a la forma en que ella se expresa en el nivel de la teoría de conjuntos. En toda fórmula donde tengamos un conjunto, el conjunto vacío, el signo de la unión y el de la intersección, si los intercambiamos por pares, es decir, si sustituimos el conjunto vacío por el conjunto, la unión por la intersección y la intersección por la unión, conservamos el valor de verdad que pudo establecerse en la fórmula inicial. Es decir, esto que veíamos con las tablas de verdad. Se puede decir lo mismo a través de la transformación de De Morgan. Esto es lo que significa fundamentalmente el hecho de que sustituyamos el pienso, luego soy, por una fórmula que une un no pienso con un no soy. En un primer momento puede articularse así, de manera totalmente brutal, masiva y ciega, diría yo. Pero esto requiere una mirada más atenta en cuanto a su manejo, en cuanto a lo de la unión y en cuanto al valor de estos dos no. En efecto, nos vemos obligados a revisar el valor de la función de negación una vez que introducimos la dimensión del conjunto vacío, que representa al sujeto de la enunciación, o a lo que tal vez nada corresponda sin duda, pero está establecido como tal. Una cosa, no hay que olvidarse que para Lacan el sujeto de la enunciación no es el je, sino es el no expletif. El no expletif. Sí, el no expletif, no expletif, no expletif. Sí. En castellano no existe. Claro. Sí. Habría que buscarlo. ¿Cómo? ¿Dónde se la ponemos? Sí. Que encontrar que en castellano. No hay un expletif en castellano. No, habría que hacer el esfuerzo. No creo que haya alguien que se llame. Germán García decía que lo interesante sería descubrir un equivalente al expletif en castellano. A ver, una cosa, a ver. Antes, pues este párrafo que viene a continuación es complicado. ¿Qué es la negación a nivel lógico? La negación a nivel lógico no es simplemente decir no, sino que, ¿qué quiere decir? Sostener A o no A. Quiere decir que si uno es verdadero, el no cambia el valor de verdad. Es decir, lo hace falso al otro, a su negación. No dice simplemente se niega, sino que lo que hace es cambia el valor de verdad que se le asigna. Por decirlo de alguna forma, la negación es el complemento a la afirmación. Lo que no se afirma se niega y lo que no se niega se afirma. Pero cambia el valor. Cambia el valor de verdad. Esa es la función de la negación. Leo el texto. Por cierto, la ambigüedad de la negación en su uso gramatical es absolutamente evidente desde siempre y ante el mero examen del enunciado. En la expresión no deseo, ¿sobre qué recae la negación? Si este no deseo es transitivo, implica que para mí existe lo indeseable, algo que deliberadamente no deseo. Pero no deseo. No. Dice que la batería se está agotando.
Tu batería se está agotando. No, me queda 38%. Debe ser tu batería, decía, me parece. Sigo. En la expresión. No deseo. De vuelta. En la expresión no deseo, ¿sobre qué recae la negación? Si este no deseo es transitivo, implica que para mí existe lo indeseable. Algo que deliberadamente no deseo. Pero no deseo puede también querer decir que no soy yo quien desea, que me responsabilizo de un deseo, que bien puede ser lo que me conduce, pese a no ser yo. Y además, esta negación puede querer decir, no es verdad que deseo. Y además, esta negación puede querer decir, no es verdad que deseo, donde el hecho de que el deseo sea de mí o no de mí, nada tiene que ver con la cuestión. El intento de ordenar, de delinear esta dialéctica entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación es una obra muy útil, sobre todo en el nivel donde hoy retomamos la interrogación del cogito de Descartes, ya que es lo que nos permitirá dar un sentido verdadero, una situación exacta, a lo que debido a Freud se modifica en él. Para decirlo de inmediato, a la luz de la interrogación que hacemos a partir del examen del cogito, deberán distinguirse estas dos formas que se superponen y confunden demasiado fácilmente, llamadas el inconsciente y el yo. Bueno, entonces, la triple negación que plantea Lacan, en definitiva, hablando gramaticalmente, por un lado cae sobre el verbo, es decir, sobre la acción que se lleva a cabo, que se lleva adelante, como en el caso de desear. Yo no deseo, o en todo caso, yo no llevo adelante la acción de desear. No, bueno, ahí estamos rebuscándola más, pero no. Digamos, es el caso del yo no deseo. Niego el valor de verdad del deseo, de desear. No deseo también puede ser entonces que no sea el yo al que se refiere la frase quien desea, no soy yo el que desea, o bien en el tercer caso, donde no es verdad que deseo, es decir, cuando se refiere propiamente al enunciado en su conjunto, donde no importa de qué se trate. Lo que niego es, no es el caso, o no es verdad, o no importa, yo digo, no deseo. A modo de, si quieren, tomarlo entrecomillado como una cita, propiamente dicho. No, de verdad. Y la segunda es la introducción del otro. Claro. Es el otro el que desea. Sí. Y es lo que dice siempre Lacan, el deseo es el deseo del otro. Supone que no hay deseo del sujeto. Claro, cuando el sujeto es vacío. Claro, ¿cómo va a desear el vacío? Claro. 2. Que el cogito se discute es un hecho en el discurso filosófico. Cierta vacilación que persiste al respecto es lo que nos permite introducir allí para hacer que sirva a nuestros fines y al mismo tiempo lo que testimonia que algo en él debería completarse. ¿Por qué el cogito es un hito en la historia de la filosofía? ¿Por qué el cogito es un hito en la historia de la filosofía? Porque, para decirlo mínimamente, sustituye la patética y difícil relación entre el pensamiento y el ser, que había constituido toda la tradición de la interrogación filosófica, por la pura y simple instauración del ser del yo. Vayan y abran la metafísica de Aristóteles, no a través de los comentaristas, sino directamente, como sea, no les será difícil. Hay buenas traducciones y comentarios muy aceptables en inglés. Hay una introducción francesa, la de Tricot, que en verdad no deja de colocarle el velo y la máscara de un perpetuo comentario dominista. Pero en la medida en que a través de esas deformaciones ustedes intenten dar con el movimiento original de lo que Aristóteles nos comunica, captarán, pero retrospectivamente, hasta qué punto todas las críticas o exégesis que se han acumulado en torno a este texto, de que tal o cual escolista
nos dice que cierto pasaje es discutible, o que el orden de los libros ha sido alterado, parecen en verdad secundarias. Para una primera lectura, respecto de no sé qué cosa directa y fresca que hace de esa lectura, con la sola condición de que ustedes la saquen de la atmósfera de la escuela, algo que nos marca con el registro de lo que recién llamé lo patético. Cuando vean renovarse y resurgir sin pausa en algo que aún parece llevar la huella del discurso mismo en que fue formulado. Escuela ahí no es la escuela de León, es la escuela escolástica. La huella, perdón, sigo la huella del discurso mismo en que fue formulado. Esa interrogación de lo tocante a la relación entre el pensamiento y el ser. Ya verán surgir términos como semnón, lo digno, la dignidad, la que ha de preservarse con el pensar, con relación a lo que debe ponerla a la altura de aquello que se quiere captar, o sea, no solo el ente o lo que es, sino aquello por lo cual el ser se manifiesta allí. Lo han traducido diversamente, el ser en cuanto ser, han dicho. Muy mala traducción para estos tres términos que tuve el cuidado de anotar ahí arriba a la izquierda de la pizarra. El primero, toti esti, no significa otra cosa que el ¿qué es esto? Me parece que es una traducción tan válida como la del Kid, a la que se suele creer obligatorio limitarse. Por cierto, el toti en el Inai es, en efecto, uno de los rasgos más impactantes de la diversidad del lenguaje de Aristóteles, porque sin duda, el ser en cuanto que ser no es lo que conviene para traducirlo, mucho menos aquí. Es que por poco griego que sepan, ustedes pueden leer aquí, este era, en el que tan a menudo me tengo en el curso de aquellos cuyos rastros dejé en mis escritos, giro común del griego, no solo literario, que a las claras es esa marca de origen del verbo griego que comparte, precisamente con lo que el imperfecto quiere decir en francés, y que significa acabar de desaparecer, al mismo tiempo que puede significar un poco más y llegar a ser. Perdón. Punto. Bueno, ahora tomemos el debate que hicimos. A ver, más allá de todo el tema, Aristóteles en todo caso me parece que viene a la mano, no es puntualmente de lo que se trata, lo dice, es una leída por arriba, pero sí sirve de ejemplo. En esto de el imperfecto. Les recuerdo, ¿cuál es la conjugación del imperfecto? Del pretérito imperfecto. Es aquel verbo que refiere al pasado, pero que ni su inicio, a una acción llevada a cabo en el pasado, pero que ni su inicio ni su final están puntualizados, quedan claros, son borrosos. Incluso puede llegar hasta el presente y seguir su curso. Cantaba y canté. Claro, cuando cantaba, cuando corría. Y cuando corro. Cuando corrí, cuando canté. Eso, las acciones ahí tienen un inicio y un final marcado. Yo canté, es una acción que inicié y terminé en un pasado. Ahora, yo cantaba, no tiene ni inicio ni final. Es una acción que lleva un tiempo de desarrollo. Pero que a mí me parece lo más notable de todo esto que significa acaba de desaparecer al mismo tiempo que puede significar un poco más si llegaba a ser. Digamos, me parece que puntualmente lo que intenta decir es el imperfecto marca el intento de capturar en lo simbólico algo que ¿cómo? Sigue siendo. No sabemos, algo que no logra determinar ese intento infructuoso de lo simbólico de intentar señalar algo que pasó. El análisis de Freud del sueño de el papá que se queda dormido y que se cae, claro, es justamente este ejemplo. No sabía que estaba muerto. Claro, y no sabía que estaba muerto, es cierto, no se puede saber que se está muerto una vez que uno se murió. Es el mismo problema que tiene el sujeto cartesiano. Dejo de pensar y dejo de ser. O sea, exactamente lo mismo.
Pienso, luego existe, implica ¿cuánto tiempo? Todo aquel que estoy pensando. Dejo de pensar, dejo de ser. Y de existir, por lo tanto. Entonces, hay que siempre sostener eso, ¿no? Que en el verbo, en francés, porque Lacan dice por algo Descartes escribió en francés, y es cierto, es la primera obra filosófica que no está escrita en latín ni en griego, ¿no? Es no el discurso del método, no el discurso del método, ¿sí? Que está escrita en francés, porque justamente en francés está la ambigüedad, creo que en inglés también, de ser y estar, o sea, ser y existir. El cogito es yo pienso, luego existo, o yo pienso, luego soy. Porque el ser y existir es lo mismo. Soy o estoy. O estoy, ¿sí? Pero estoy existiendo, porque no puedo estar si no existo. ¿No? A ese me refiero. A ese, la existencia en el estar allí, ¿no? Sí. Pero, no, precisamente, ¿qué implica eso? Que, en definitiva, dos cosas. Por un lado, que no, pienso luego existo. Implica que no importa tampoco lo que diga, porque al fin y al cabo eso es lo que lleva adelante Descartes, la duda. Todo el desarrollo arranca con soy dudo. Digamos, cuando aparece el genio maligno que permite dudar de todo, lo que se da cuenta es que puede dudar de todo. Es decir, que en tanto dudo, existe. En definitiva, la duda es un modo de pensamiento. No importa lo que eso quiera decir. En todo caso, es a lo que apunta. Es decir, dudo, luego existo, así como hace frío, hace calor, tengo hambre, apunta a que hay alguien que está hablando. Hay alguien que está diciendo algo. No importa qué. A lo que apunta, en definitiva, es a ese sujeto de la enunciación. No al sujeto del enunciado donde dice yo pienso, luego existo. Porque ese yo, en realidad, es el sujeto congelado. Es el sujeto por fuera de la frase y a quien se le asigna es el shifter, pero que no es quien la está diciendo. Es de vuelta el problema que planteaba, yo les intentaba mostrar con la paradoja de Russell. Digamos, no importa dónde se inscriba al barbero, si dentro o fuera del conjunto de los barberos, sino en todo caso que, ya sea que se escriba adentro o se escriba afuera, eso denuncia que hay alguien que escribe. Digamos, que hay un sujeto supuesto. Digamos, funciona de alguna forma a la manera de la piedra roseta de, ¿cómo se llama? De Champollion. De Champollion. Vos sabés que justamente es el ejemplo que Lacan toma para introducir un significante representa un sujeto para otro significante y que siempre por eso es una identificación y no una identidad. Y se basa en la lectura de los jeroglíficos de Champollion, que a diferencia de pensar que ahí fue la naturaleza, que son naturales, hay que suponer en la escritura que cuando aparece la escritura hay un sujeto que escribió. ¿No? Es lo que le hace pensar que la escritura es anterior al habla. Bueno, de alguna forma es lo que se encuentra Descartes también entonces. Claro. Él encuentra que si estoy dudando por algo es, pero no es por propia voluntad mía que No. me puedo mantener en esa duda. Entonces, es porque hay otro que me permite hacer la escritura de mí como sujeto en algún lado. Es decir, hay un otro. Para que yo pueda decir eso. Claro. Sin otro no puedo decir. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Ah, pues temprano. Sí, sí. Retomo entonces. Le tomo a mitad del párrafo.
es que, por poco griego que sepan ustedes, pueden leer aquí este era, en el que tan a menudo me detengo en el curso de aquello cuyo rastro dejé en mis escritos, giro común del griego, no solo literario, que a las claras es esa manera, esa marca de origen del verbo griego que comparte precisamente con lo que el imperfecto quiere decir en francés, y que significa acaba de desaparecer al mismo tiempo que puede significar un poco más si llegaba a ser. Este toti en Einai es lo mismo que se expresa en el Hipólito de Eurípides, cuando dice Kipris uk, en Teos. O sea, Cipris, Afrodita, para ti no era una diosa. Eso significa que, por haberse comportado como acaba de hacerlo, con seguridad lo que ella era, se nos pasa y se nos escapa. Y también que debemos volver a cuestionar todo lo tocante a lo que es una diosa o un dios. Este Toti en Einai, lo que era ser. ¿Lo que era ser cuándo? Antes de que yo hable de ello, en sentido estricto. Es esa especie de pálpito que hay en el lenguaje mismo de Aristóteles, del ser inviolado aún, y que sin embargo él ya palpaba con ese Noé, con ese pensamiento, respecto del cual todo lo que se debate es en qué medida puede ser digno de aquel. Es decir, elevarse a la altura del ser. He aquí, con qué marca de origen, cuya raíz del orden de lo sagrado no podemos dejar de percibir, se vincula la primera articulación del filósofo en el nivel de aquel que habrá de introducir, cabe decirlo, el primer paso a una ciencia positiva. Sí. En cuanto al Toen Einon, Yo lo que quería preguntarte, y que por ahí charlemos un poco, que lo que estamos hablando es que hay un ser, ¿sí?, del cual parte el ser, pero que nada puedo saber de ese ser hasta que no hablo. Cuando le pregunto qué es ese ser, entro en la cogitación. Y lo único que puedo encontrar es que ese ser es ser de pensamiento, pero el ser como tal queda olvidado. No llega a la conciencia jamás. sí. ¿No? Y que me parece a mí, vamos a poder hablarlo acá un poco, es que esa es la diferencia entre Heidegger y Lacan. Que mientras Heidegger se preocupa por develar ese ser, ¿no?, que es anterior al ser del pensamiento, Lacan toma otro camino, y que ese otro camino no es el camino del ser, sino del goce, ¿sí? Y que lleva a pensar en el cuerpo y en la langue. Camino que no puede completar ahora, pero que sí inicia al demostrar que el único ser posible de alcanzar es el ser del Ye. Pero no hay, tampoco le interesa el psicoanálisis en tanto sostiene que como para Heidegger no hay tampoco identidad, no hay tautología. Para Heidegger lo que hay es mutualismo en lugar de la tautología. Para Lacan no hay mutualismo, ¿no? O sea, cosa que es muy importante. Yo estoy pensando en el texto de Heidegger sobre, que creo que se puede poner en debate con Lacan, de identidad y diferencia, ¿no? Ese texto para mí me parece que es un texto en el cual Lacan debate desde el seminario de la identificación a lo largo de toda su obra. Inclusive al final, hasta en el 23, cuando dice no hay verdad, ¿no?, que es el gran error de Heidegger. No hay verdad sobre el goce, no hay verdad sobre el ser, no hay mutualismo entre pensamiento y ser, ¿no? Si no hay posibilidad de pasaje de pensamiento. No,
¿no? Por eso acá se esboza, que veníamos hablando con Guido recién, se esboza en el ello el parlet. ¿Por qué el parlet es parlet y no es ser hablante? ¿Por qué se cambia la noción de ser hablante, de ancor, a un neologismo que es el parlet en la conferencia sobre yo y sobre todo, y que viene justamente a sustituir, pide él, ¿no? Que esa noción sustituya al sujeto del inconsciente, o al sujeto como efecto del inconsciente, ¿no? A terminar con la palabra inconsciente y hablar de parlet. Es duro porque terminar con la palabra inconsciente es terminar también con el dualismo, conciencia e inconsciente, que lo tenemos metido en las entrañas, ¿no? Yo digo, en mis entrañas está metido, no digo a ustedes, por eso pudieron un paso más allá que yo, pero para mí me cuesta mucho no caer en el dualismo conciencia e inconsciente, y la noción de Parlet borra eso. Es que plantea una relación muy diferente con el lenguaje. Totalmente. Digamos, si uno habla, digamos, habla del fantasma, Sí, lo hace pensando que efectivamente hay un sujeto detrás de esas palabras que dice, sí, que hay un alguien que responde a eso, que hay la posibilidad de ubicar una autoría detrás de eso. sí. Digamos, la lógica del fantasma me parece que implica esa dualidad consciente-inconsciente, por lo menos yo no yo. Sí, claro. Yo creo consciente inconsciente, ¿no? No yo, no yo. Está bien. Porque no es un yo, no yo. Acá ya pero mismo va a hay- venir la definición de ego bueno, pero a precisamente nivel a ver, de la la pulsión. lógica del fantasma plantea que habría Sí, un saber que se condice con una verdad. sí. De hecho, la primera operación para la constitución del inconsciente se llama Pero, verdad. a ver, en ese sentido digo, ¿por qué de ella no le cabe más el lugar de verdad al goce? Por esto que plantean respecto a la negación, digamos, no es posible cambiar el valor de lo que dice el goce. Sí. Eso es interesante, porque la verdad sí se me ocurre, porque yo lo miraba por otro lado, pero es otra forma de verlo, que el psicoanálisis es una práctica sin valor, como lo sitúa Lacan en el Seminario 24, quiere decir que es una práctica sin valor de verdad, por lo tanto tampoco valor de falsedad. No es una práctica que se mueva en la lógica de lo verdadero y falso, porque no hay cambio de valor. No hay valor. Por lo mismo que precisamente no tiene un valor, no puede entrar dentro de ningún cálculo. Claro. Eso le daría intuitivamente razón a Freud. Cuando Freud decía, si el paciente dice, no, no es así, es que es así. Pero lo que pasa es que Lacan da un paso más allá, que no es así ni es de la otra forma, ¿no? Es solamente. ¿No? Ahora, es difícil. ¿Por qué es tan difícil esto? Porque es tocar las entrañas del pensamiento occidental. Sobre todo, yo estaba mirando que y Lacan se llama del siglo de las luces en el 66, que no estamos ahora, o sea, es un nombre del racionalismo que, como vemos, saca de Descartes, ¿no?, lo que después en las luces aparece como la razón cartesiana, después la razón kantiana, sobre todo. Por eso Kant es alguien tan importante, porque une la razón con la experiencia, ¿no? Y da origen al siglo de las luces. Y de ahí la Revolución Francesa, la democracia surge, las democracias liberales a partir de este pasaje,
que no es lo mismo en la India. Estuve viendo una película, a mí me gustó, no sé si le va a gustar a todo el mundo, que se llama Tigre Blanco, en Bueno, Netflix. digamos que todo lo que es la región, no sé cómo se llama, la que incluye la India, Sí. también Asiática. alcanzada, sí, asiática principalmente, está alcanzada por otro tipo de, otra relación con el otro tipo de religión. Totalmente, pero por eso, sí, es así empieza la película esta, pero lo que justamente eso trae, que la noción de libertad no está unida a la conciencia, sino a lo bello. En la final de la película, si la ven, el tipo va a decir, al final toma una frase de un poeta musulmán, saben que los indios se odiaban a los musulmanes, era que dice que una vez que uno ve lo bello, es libre. Ya que tanto estamos hablando de libertad, Pero, ¿no? está bien, pero es que precisamente plantear la libertad en relación, pues, a ver, el occidente la plantea en relación al otro, en relación al que oprime. Claro. Plantearla en relación a la belleza es plantearla en relación a una experiencia. Bueno, también en Oriente era la libertad en relación al que oprime, pero la salida no es por la razón, como en Occidente, sino es por el arte, por la belleza, ¿no? Eso es lo increíble de la diferencia, ¿no? Ahí uno se reconcilia con el pensamiento del lejano oriente, porque en ese pensamiento, y es interesante, ¿sabes por qué ahora pienso que al que digo el lejano oriente? Porque hasta la letra es arte. En nosotros, la letra no es arte. De hecho, es más, es objeto de saber. La La letra, grafología claro, existe. claro. Y La hay letra es títulos. saber, no es belleza. En cambio, para un musulmán, la letra es belleza. Un musulmán, un japonés o un chino. Un ideograma es un objeto de arte, Sí, ¿no? sí, o sea que la letra es belleza. La letra está dentro del marco de lo bello. Y perdón la referencia, pero bueno, la caligrafía como arte se relaciona mucho con las artes marciales. Con las artes marciales, claro. Con el manejo del pincel, con el manejo de la espada. Claro. Claro. Por algo Porque Lacan, no es un tema de fuerza, es un tema pues es que de Lacan técnica. intenta en el seminario 23 mostrar una diferencia entre el concepto de belleza, no el concepto, trae un nuevo concepto de belleza, que no es el del número de oro, que viene de la tradición griega, sino que es esa S barrada, que no es el sujeto, pero que dice que hay un filósofo, no me acuerdo el nombre ahora, Hogarth demuestra que ahí está la belleza, no en la proporción, en la divina proporción, como es la belleza del hombre en el círculo de Da Vinci, en el círculo no de Da Vinci, de Miguel Ángel, De Leonardo. de No, de Leonardo, Leonardo, sí, Leonardo sí. da Vinci. Sino que es la curva, Ujú. lo curvo, ¿no? Y es importante, porque cuando Lacan se dice que es un hombre del barroco, el barroco es lo que va justamente como respuesta al Renacimiento, donde aparece la perspectiva y todas las líneas rectas, no curvas, ¿no? La curvatura es propia del barroco. No, bueno, qué sé yo, para mí todo eso es apasionante. Por eso me apasionó tanto la película, que aparte es muy linda. Está muy bien hecha esa película hindú, El Tigre Blanco, por lo que significa el tigre blanco. El tigre blanco es la excepción femenina, es la feminidad, ¿no? Hay que ver, cuando el personaje ve el tigre blanco, se desmaya. Bueno, hay que verlo, porque es muy interesante. Sí. Netflix,
Está en Netflix. ¿Cómo se llama? Tigre. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tigre Blanco. Tigre. El Tigre Blanco. Sí, un poquito. En cuanto al don e ion, este último término es también efecto. El ser por donde es ser. O sea, otra vez, eso que apunta hacia el ser. Y todos sabemos que el libre movimiento en la tradición filosófica no representa otra cosa que el progresivo alejamiento de esta fuente de hallazgos, de esta primera invención que, a través de las escuelas que se suceden, lleva a estrechar progresivamente en torno a la articulación lógica lo que puede retenerse de esta interrogación primera. Ahora bien, si algún sentido tiene el cogito de Descartes, es el de sustituir, como dije, la relación entre el pensamiento y el ser con la instauración del ser del yo. Ese punto. Tengamos, porque son menos 5, por ahí hay preguntas, pero hablemos sobre lo que introduce Descartes, que es el gran cambio, es el cambio que da origen a la ciencia y al mundo moderno, que es, en vez de hablar de ese ser primero, si podemos decir que en Lacan es ese acontecimiento primero, que es el síntoma, en Descartes lo que encuentra como ser es el ser del yo, del ye, no del yo, del moi, sino del ye, el ser del shifter, ¿no? De aquello que funciona como shifter. Me parece que es muy importante que desarrollemos esto, porque esto va a ser preparatorio de una ruptura que significa la última enseñanza de Lacan, cuando Miller rompe con la noción de shifter, oponiéndose a la lingüística. Una de las ideas muy importantes es que el shifter existe porque hay el otro. Y si hay el otro, hay comunicación. El shifter es lo que permite la comunicación. El shifter, por ejemplo, para Benveniste, solamente es un shifter en tanto hay un y y un tú. Claro. Porque el y marca el sujeto del enunciado, de la enunciación, pero hay un tú que es aquel que recepciona lo que es producto de esa enunciación, ¿no? Y eso es la teoría de la comunicación. En el seminario 20, Lacan es taxativo cuando dice no hay comunicación. Esto nos abre a esta pregunta, justamente, si no hay comunicación, ¿qué pasa con esta diferencia entre enunciado y enunciación? No es ahí donde justamente, y eso es una pregunta que le dejo acá a todos, es ahí donde se empieza a romper, uno decía romper, antes vamos a poner una palabra más sencilla, se aplasta el grafo del deseo. No hay más dos pisos. No están en relación. O sea, o no hay relación entre un piso y el otro. O sea, la última enseñanza. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es importante? Porque el grafo del deseo es el grafo de la neurosis. Por eso hace después el grafo de la psicosis. Si no hay grafo del deseo, o sea, el síntoma no es neurosis. La neurosis es la comunicación. Es en tanto me quiero comunicar con un otro de la forma cartesiana de comunicarme, es que hay una comunicación supuesta. Porque en realidad la comunicación es solamente animal, no hay comunicación humana. Acabo de dar, creo, sí, pero por algo que dice más adelante, o sea, lo leímos, pero bueno, que primero dice, no soy excepto allí
para pensar, después dice, o mejor dicho, donde soy para que usted lo diga, o después dice para que lo diga el otro. Y acá va a quedar claro, en definitiva, es la comunicación. Realmente. ¿Por qué se sostiene el otro? Pues se sostiene el tercero excluido. Se sostiene en que cualquiera que escuchase lo que se dice podría entenderlo. Por decirlo de alguna forma. Perteneciendo a esa lengua. Sí. O sea, bueno, podría estar. Cualquiera podría leerlo, tanto que Sí. es lo que dicen los caracteres. Sí. Que difiere mucho la lectura de ese escrito, por decirlo de alguna forma, de la escucha que tiene uno en presencia. Digamos, escuchar no es leer. Escuchar me parece si lo planteamos precisamente desde este punto de la lógica del fantasma, donde no hay yo. Sí. Perdón, quizás estoy yendo muy allá. Pero creo que refiere más precisamente a la posibilidad del encuentro a partir de la resonancia. Vamos a hacer algo como un punto y dejarlo aquí como si fuera una sesión analítica. Podés poner. ¿Me está interpretándome? No, a mí y a todos. Podés poner el que mandó Tommy del lenguaje y la langue. Bueno, A ver, no sé si se va a ver, sería sí. ¿Por qué decías eso, Vito? Ahora, y porque primero se escucha lo que se lee. Sí. Y la demostración, que es bueno tener la experiencia de eso, es Tomar un poco. tengo No, tu celular y Javier, si puedo, dame un segundo. Si abrís el WhatsApp. Abro el WhatsApp y ahí para silenciar todos. Silenciar el micrófono y bajarlo. No puedo salir eso. Sí, también. Ahí se escucha, ¿no? ¿Me escuchan? Bien. Esperen un segundo. Con el link y comparto pantalla. Sí. Ahí. ahí te lo mando. Ahí te lo mando. Vamos a compartir. ¿Ah? Para. No, lo saqué para que no haya interferencia. Digan si se escucha el audio del Porque se video. tiene que ver. ¿Ahí lo ven? Todavía no. ¿Se ve ahí a Borges? Bien. A ver, le doy play a ver si se escucha. Aritmética, geometría, zoología, mineralogía. No, ¿Cuál? el de te mandó Tommy. No lo tengo. Ahí te lo Mándamelo al WhatsApp. ya te lo mando. ¿Al tuyo? ¿Al mío o al del seminario? En el seminario está. Un segundo ahí lo ponemos. El de Borges es genial. A la otra cosa. No lo vi. ¿No me lo mandaste? Sí, pero se volvió al seminario. Te mandas muchas boludeces. A la de Juanqui. ¿Qué? La de Juanqui. Uno que dice, no, Me mandaste esa. recién te mandé uno que dice, Entrevista a Juan Condor Sindarte. no. Bueno, después la mandamos al. No, pero Bueno, espera.
Mandáselo. Sí. También lo ponen en la película. Muy seguro. Esta. Ah. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ahora está abriendo. A ver. Ahí comparto. Bueno, por eso yo y mandé a vos también el de vos. Ahí se ve. Pongo. Harás la frase que leas. Harás la frase que leas. No. Lo conocía con otra. Harás la frase que leas. Harás la frase que leas. Bueno, cada uno sabrá lo que ha leído y lo que ha escuchado. Genial. Nos vemos la próxima. Sí. ¿Es solo eso? Pasa que tenés, lo dejé varias veces para que lo tengan de la frase. Después mandamos el link para que lo tengan, para que lo puedan ver de vuelta. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao.